Noticias 24. Ha sido una de las noticias importantes del día. El 9º Juzgado de Garantía de Santiago resolvió levantar la prisión preventiva de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, decretando su arresto domiciliario total tras considerar que no existe peligro de fuga. Recordemos que Katy Barriga es imputada por los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento público. Para profundizar en el tema estamos con Cristóbal Bonasich, abogado defensor de Katy Barriga. Abogado Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Lo primero, veíamos ya que la exalcaldesa salió de la cárcel de San Miguel, está en su casa ya, ¿no? Correcto, así es. ¿Cómo se encuentra ella? Bien, obviamente este periodo de tiempo en la prisión preventiva no ha sido fácil porque las condiciones que ella se encontraba eran análogas a cualquier mujer que estuviera en Chile en prisión preventiva, no gozando de ningún tipo de privilegio, a diferencia de que ocurre que los hombres que están imputados de delito económico en Exo del Capitán Llave, donde las condiciones son bastante distintas. ¿No tenía ningún tipo de privilegio? Porque, digamos, claro, no existe el equivalente a Capitán Llave para las mujeres, ¿cierto? Y por eso se ha hecho el punto en el caso, por ejemplo, de Leonarda Villalobos. Incluso dijeron que se la estaba discriminando. Podría lo mismo alegar Katy Barriga. Pero no es que esté en la prisión preventiva, la gente que está en prisión preventiva no está en el mismo sector, por ejemplo, de quienes están condenadas por homicidio. No, a ver, la prisión preventiva es personas que aún no ha habido una sentencia condenatoria. Lo que pasa es que en Capitán Llave hay una segregación por delitos económicos. Sí. En la cárcel de San Miguel la segregación es por la connotación del delito, no porque se trata de un delito económico o un delito de homicidio. Es decir, en la sección donde ella se encontraba habían imputadas por homicidio y estaba ella. Por lo tanto, no hay una segregación por tipo de delito, por lo tanto, menos complicado o menos violento como se ocurre en el caso de los hombres. Ya, y entonces usted dice que, claro, es evidente que, y eso lo habían pedido, ustedes lo han pedido bastantes veces, han habido varias audiencias en las que ustedes como defensa han pedido que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total. A ver. Y hasta aquí había sido, una vez se le concedió, salió en su momento y volvió a prisión preventiva. ¿Por qué esta vez nuevamente se accede a la solicitud de cambio de medida cautelar? Sí, y otras veces no, digamos. Sí, esta causa constante tiene una particularidad, porque cuando las personas son formalizadas, recién se imponen por regla general las medidas cautelares más intensas. ¿Por qué? Porque obviamente uno no sabe, el tribunal no sabe cómo se va a comportar la persona hacia el futuro. Se va a cometer los delitos, se va a fugar o va a entorpecer la investigación. Por eso cuando la persona, después de la formalización, ha cumplido con una medida cautelar tan intensa como el arresto domiciliario total, sin que haya entorpecido la investigación, sin que se haya fugado, ni que haya cometido otros delitos, no existe ningún caso, me atrevo a decir, salvo doña Katy Barriga Guerra, que haya visto pasado una medida cautelar más intensa. Siempre se van rebajando, no que van aumentando las medidas cautelares. Por eso fue una situación muy excepcional que el día 12 de noviembre se haya decidido revocar la arresto domiciliario total y quedar en prisión preventiva, cosa que no es habitual. Ya, eso pasó en noviembre y después en diciembre fue el 18 de diciembre más o menos cuando... 18 de diciembre, exactamente, correcto. Se accede a cambiarle la medida cautelar y a darle arresto domiciliario. Y después vuelve a la prisión preventiva. Sí. En su minuto, el 18 de diciembre, el tribunal entendió que no existía ninguna razón para entender que otra medida cautelar de menor intensidad, como es el arresto domiciliario total, no fuera suficientemente eficaz para cautelar los fines del procedimiento. Es decir, que no vaya a cometer otro delito, que no se vaya a fugar o que haya no empezar la investigación. Por lo tanto, la incorporación del régimen de prisión preventiva fue infundada porque no se dio ningún argumento que justificara la prisión preventiva en atención a los fines que la ley le entrega a la prisión preventiva. Claro, pero después otra cosa dijo lo contrario. Eso, la justicia, obviamente, los jueces pueden tener distinta opinión. Lo cierto pero es que ustedes lo entienden como defensa. Ustedes entienden este cambio que tampoco es tan común. O sea, hemos visto las personas que están en Capitán Llave, hay algunos que están formalizados por delitos parecidos a los de Katy Barriga, y han estado durante meses en prisión preventiva. Le pongo un ejemplo concreto. Y no les han cambiado la medida cautelar. Le pongo un ejemplo concreto, Constanza. El señor Jadwe, sí, que fue formalizado por casi los mismos delitos que doña Katy Barriga, él estuvo en Capitán Llave y estuvo 90 días en prisión preventiva y luego está con arresto domiciliario total. Es el único que diferencia es que parece que doña Katy Barriga se invirtió los papeles. Primero estuvo en arresto domiciliario, luego estuvo en prisión preventiva 3 meses y luego nuevamente arresto domiciliario total. Por lo tanto, si usted pone en comparación con otros casos similares, estuvo en el mismo tiempo en prisión preventiva.
Ahora, usted decía que si bien están separados, por supuesto, los que están condenados a quienes están formalizados, como el caso de Katy Barriga, usted dice que igual estaban compartiendo, por ejemplo, con gente que estaba acusada de homicidio. A ver, el recinto carcelario es solamente para personas que están en prisión preventiva, pero prisión preventiva por múltiples delitos. Delitos económicos, delitos de robo, delitos de tráfico de droga, delitos de homicidio, etc. Por lo tanto, todas las personas, mujeres que en este caso que están por ese tipo de delitos, que tienen cierta connotación pública, están en la misma sección, sin ninguna distinción. Ya, ¿y eso tuvo alguna consecuencia para Katy Barriga? ¿Quién le ha comentado a usted? Obviamente... Vivió, digamos, momentos complicados porque vimos a su marido, y lo escuchamos el día viernes, ¿cierto?, que fue a visitarla, que era el 14 de febrero. Él habló con los medios, Joaquín Lavín, el diputado, y él dice que tenía digamos, una rutina, que hacía muchas cosas, que cocinaba, que arreglaba las plantas, que tenía rol, hacía el aseo, todo muy positivo, ¿no? Realmente dijo que lo estaba pasando, digamos, de manera bastante llevadera. A ver, estar privado de libertad en un recinto carcelario cuando una persona tiene la firme convicción que es inocente no es algo agradable para nadie. Por supuesto. Otra cosa muy distinta es que dentro de este ámbito de encierro sea lo más llevadero posible y uno trate de vivir de las mejores condiciones posibles. Pero en ningún caso podemos extrapolarlo diciendo que es una situación agradable. Yo no he dicho que es agradable, le digo que lo que dijo Joaquín Lavín, como lo describió, era que lo estaba llevando de una manera bastante llevadera, a eso voy. Por eso le pregunto, ¿usted tiene alguna otra versión que ella tuvo pasó un mal momento? Sí, es que no hay que hacer distinción, que haya tenido ante su periodo de tiempo, lo haya podido pasar de la mejor manera posible dentro de las condiciones, no quiere decir que sea una situación ideal y que por sí misma tenga que mantenerse. Ya, ahora, ¿qué viene, abogado, en el caso? Porque este caso lleva bastante tiempo, ustedes se han quejado también, o la defensa, o de la propia Katy Barriga, de la cantidad de tiempo que digamos que ha durado y que incluso han hablado de una persecución. ¿Usted cree que esto es una persecución? A ver, si usted hace un análisis hacia atrás, cada vez que esta defensa ha pedido la revisión de la medida cautelar, el Ministerio Público pasa algo. O se filtra alguna información respecto a unos audios con el equinoterapeuta, donde se habría supuestamente indicado el contenido del informe, que si usted revisa los audios completos es totalmente distinto. Y en este caso, el día 10 de febrero, el Ministerio Público pide la formalización por otros nuevos delitos, cual esta defensa desconoce, porque no somos parte de esa nueva causa. Obviamente queremos nosotros para entorpecer la revisión de medida cautelar, porque los argumentos del Ministerio Público de hoy se basaron específicamente en estos nuevos supuestos hechos y obviamente no controvertieron los argumentos que nosotros dimos respecto a que acá no se justificaba la prisión preventiva, son los hechos que ya estaban formalizados. Ya, por lo tanto usted dice no existen nuevos antecedentes como para reformalizar. Por lo que se emitió la audiencia, porque le insisto, nosotros no hemos tenido acceso a la carpeta con estos nuevos hechos que se le van a imputar el 15 de abril, suponemos que se refieren a lo siguiente. Uno, el supuesto pago a través de recursos municipales de las personas que eran cuidadoras del hijo de la alcaldesa, y eso quiero ser enfático. Nunca, jamás, con un peso de la municipalidad se pagaron las cuidadoras. Hay cuidadoras que en principio cumplieron una labor atendiendo, digamos, al niño, se le pagó con patrimonio personal de doña Katy Barriga y después, mucho tiempo después, partieron o empezaron a trabajar en la municipalidad, desarrollaron trabajos propios de la municipalidad que no tienen nada que ver con el niño. Ya, entonces, pero estamos hablando, bueno, pero que ahí entonces eso se trata de confundir. Esa es la explicación, ya, pero para entenderlo bien, entonces, estamos hablando de personas que partieron trabajando en la casa, digámoslo así, de Katy Barriga, cuidando a su hijo como niñera, y después esas mismas personas se van a trabajar a la municipalidad. No todas, ya, pero algunas. ¿Cuántas personas hay que tienen esa situación? No tengo el detalle exacto, pero sí le puedo decir una específico, yo no voy a decir el nombre por respeto a esa persona, pero que ha aparecido en los medios de comunicación. Ella persona trabajó desde enero de 2017 hasta octubre del año 2017 como cuidadora del niño. Y luego en noviembre del año 2017 hasta 2025, hasta el día de hoy. Trabaja como profesora en la municipalidad. Entonces no me va a decir que desde el 2021, con la nueva administración hasta el de hoy, todavía se le sigue pagando a la municipalidad por cuidar al niño en la Katy Barriga. Ya, ¿y no hubo cruce de funciones? O sea, esa persona concretamente a la que usted hace mención, ¿no estuvo trabajando al mismo tiempo en algún momento como cuidadora del hijo de Katy Barriga y al mismo tiempo en la municipalidad de Maipú? No, lo digo categóricamente, no. Nunca
ningún con peso de la municipalidad se pagó a las cuidadoras para cumplir con su labor de cuidadora. Eso siempre se pagó con patrimonio personal de doña Katy Barriga. De hecho, el Ministerio Público tiene desde el año 2023 acceso a las cuentas corrientes de doña Katy Barriga. Era cosa de revisar efectivamente sus cuentas corrientes para darse cuenta de la serie de transferencias que tiene a las distintas personas. Obviamente a veces se les pagaba transferencia, otras veces se les pagaba en efectivo, pero la información está en las cuentas corrientes. Ya, ¿qué pasa con la acusación acerca de el informe sobre la condición que tiene el hijo de Katy Barriga? Sí, ahí es algo muy... Porque ahí lo que sí. se ha acusado, lo que se ha levantado es que, digamos que ese informe fue fraudulento. Claro, eso es una falsedad absoluta por lo siguiente. Previo a la audiencia de enero del año pasado, de formalización, esta defensa le solicitó a doña Katy Barriga que pudiera actualizar un certificado de la condición del niño, ¿correcto? Para eso se contrató a una fonoaudióloga que además trabajaba en un centro dependiente de la municipalidad de El Quisco. Se le contrató particular, se le pagaron su honorario, hizo un informe. Ese informe, desde el punto de vista de los hallazgos y la condición que aparece respecto a sus hijos, son exactamente el diagnóstico, coinciden 100% con aquello que realizó el Centro del Niño de la Clínica Alemana. No hay ninguna diferencia, es exactamente lo mismo. Entonces, por lo tanto, decir que ese informe original es falso implica un desconocimiento absoluto de la realidad. Ya, ¿y qué responden ante los mensajes entonces? Porque ahí sí que hay audios donde... hay una conversación, ¿cierto?, donde te quieres ganar 50 lucas, le ofrecen plata a la persona para poder hacer el informe. Hay audios que muestran esas conversaciones. Sí. Eso el audio es entre la fonoaudióloga que hizo el informe y una psicóloga del centro, donde obviamente ella quiso compartir los honorarios por hacer este informe con otra profesional. Eso es simplemente eso, ¿ya? Que hacer un informe completo con dos profesionales. Nada más, la otra persona efectivamente no quiso participar en el informe y eso no se terminó así. La fonoaudióloga hizo su informe y le digo, las conclusiones que llega a ese informe coinciden plena y absolutamente con el informe que han hecho un centro tan destacado como la Clínica Alemana. Ya, y si no tiene nada que esconderse o simplemente era para dividir, digamos, las ganancias, ¿cierto?, del informe, ¿por qué el llamado, el audio completo me dice, es lo que dice la fonoaudióloga, me dice que si me quiero ganar un dinero y yo le digo ¿haciendo qué? Y me dice, como es algo muy piola, de acá no puede salir. Y ahí está la solicitud de que haga el informe. Si era algo tan transparente y simplemente era un tema de lo haces tú, lo hago yo, ¿quién se lleva las lucas? ¿Por qué era algo que no podía salir de aquí? Sí, eso es una conversación entre la fonoaudióloga o una psicóloga. No es una conversación que haya tenido mi representada, por lo tanto, malamente yo me puedo hacer cargo de esa conversación. Si esto es reservado o no, me imagino yo que esto es un informe que estaba haciéndose en forma particular y no, efectivamente, como funcionaria. Entonces, por lo tanto, era algo que a lo mejor ella quería mantener en reserva por el conocimiento o el carácter público de quién iba a ser peritado. Me imagino que es una explicación, pero yo no le puedo indicar porque obviamente implica una conversación entre otras personas. Lo que sí le puedo decir categóricamente, que de la perspectiva de nuestra clienta, jamás ese informe fue secreto. Ya, usted dice, y me lo dijo antes de entrar aquí, que más allá de que además consideran que la prisión preventiva era una medida muy gravosa para Katy Barriga, lo han sostenido siempre, sobre todo me dice cuando nosotros creemos que no existe ninguno de los delitos. Ustedes no reconocen, o Katy Barriga no reconoce ninguno de los delitos que se le imputan. A ver, el principal delito que se le atribuye es un delito de fraude al fisco. Fraude al fisco, sí. Y el fraude al fisco está sustentado solo y exclusivamente que al 31 de junio del año 2021 habría un déficit de 33.000 millones de pesos, ¿correcto? Pero si uno analiza efectivamente al 31 de diciembre de ese año, el déficit son 1.200 millones de pesos. Usted pregunta, ¿por qué? Porque el presupuesto de una municipalidad es anual. Entonces, si usted hace un análisis a mitad de año y solamente considera los gastos del año, pero los ingresos de la mitad del año, usted siempre va a tener un déficit. Si considera los gastos del año y los ingresos del año completo, ahí es donde va a determinar si existe realmente un déficit o no. Y eso es el informe de la Contraloría, que el déficit al 31 de diciembre del año 2021 era 1.200 millones, porque se incorporó todos los ingresos que se percibieron después de junio del año 2021. Ya, por lo tanto, ustedes sostienen que
Aquí no hay fraude al fisco. Y los gastos y la justificación de los gastos. Se lo voy a decir de otra hace Katy manera. Barriga. Si el periodo de Katy Barriga hubiera terminado el 31 de junio del año 2021, yo no estaría sentado acá. No habría caso eso. No habría caso. No habría investigación. Exactamente. Ya, y se defiende también Katy Barriga los gastos que hizo durante su administración, los gastos voy a decir, en los monos de peluche, en los collarcitos de regalo. Sí. Voy a decir marcas, pero... Sí. Esa marca no tiene esa marca, primero. Eso es así. Se la ha dado... Que era otra era imitación, ¿qué era? Son unos collares de cristal. Y le voy a hacer la explicación con orden de la pregunta, digamos. Primero, en la municipalidad, que es el querellante, que tenía un rol bastante activo, digamos, en la parte persecutoria, hizo un análisis muy exhaustivo de cuáles serían aquellos gastos hechos por la alcaldesa durante su periodo de tiempo que serían absurdos, ridículos, fuera de contexto, ¿ya? Y extremando ese ejercicio, dan un total de 6.400 millones de pesos. Y resulta que el déficit supuesto, que no lo es, son 33.000 millones. Por lo tanto, nadie ha podido decir en qué se gastaron los 26.000 millones. Y nadie lo va a decir porque eso déficit no existe por la aplicación que di. Dentro de esos 6.400 millones de pesos, se gastaron 3.600 en el spa del adulto mayor. Esta defensa pidió una tasación del edificio. Ese edificio hoy vale 6.400 millones de pesos. Es decir, de los 3.600 que se gastó se transformaron en 6.400. O sea, era una buena inversión, dice. Por lo tanto, usted me dice que hubo un detrimento patrimonial. La verdad es que eso no es real. Ya, pero hay varios otros gastos. Estoy pensando en la... Vamos a los collares. Ya. No hay ningún problema con eso. Los collares... estos reconocimientos originalmente se entregaban galvanos. Los galvanos van entre 30 y 40 mil pesos valor la unidad. Los collares cuestan 13.500 pesos más IVA. Y es un collar, ¿por qué? Porque es un reconocimiento que era para las mujeres que habían prestado algún servicio para la municipalidad y que la intención era algo no que se colocara en un anaquel o una estantería, sino que pudiera ser algo que eventualmente, no sé si usarse, pero fuera algo más práctico. Y por eso se innovó. Y en vez de hacer un galvano, se hizo un collar que costaba la mitad. Lamentablemente, si no se hubiera innovado y se hubiera seguido con el galvano, tampoco se habría hecho cuestión respecto de esa situación. Ya, y los recursos que se gastaron en el matinal, por ejemplo, que hacía la alcaldesa. A ver, eso no forma parte de ninguna imputación, pero lo que es importante... Pero sí, digamos, la forma en que uno puede revisar cómo se gastaban los recursos, sí. Porque estamos hablando de los recursos de un municipio. Correcto, usted tiene toda la razón, pero... O sea, ¿por qué una alcaldesa tiene que hacer un matinal? Sí, a ver, ese matinal se hacía en la copa de agua auxiliar, la cual no funciona como copa de agua y por lo tanto también estaba el Museo del Agua. Y ese programa, efectivamente hicieron 4, era simplemente para dar a conocer ciertos programas sociales que se daban dentro de la municipalidad y que tenía como destinatario a los vecinos. Por lo tanto, si eso es una utilidad, algo que tienen que poner a los vecinos. Y por lo tanto, es difícil que nosotros podamos decir a priori que eso constituye una situación irregular. Así que, por ejemplo, cada alcalde decide hacer distintos gastos. Por ejemplo, si usted va a diciembre del año pasado, el alcalde de Maipú gastó 66 millones de pesos en un carro alegórico. Entonces usted me dice, bueno, es una cantidad muy alta para un carro alegórico donde sale arriba celebrando la Navidad. Y otros pueden decir, no, mire, eso es algo efectivamente que está bien porque era para celebrar una situación importante. Entonces, lo que es posible o no, eso es discutible. 66 millones de pesos, me dice. 66 millones de pesos. Ya, pero, aproximadamente, va a ser un poco más, un poco menos. Cuando se calcula el gasto que hizo Katy Barriga en sus fiestas de Navidad, que entiendo que son 4, 1.500 millones de pesos. Esos cálculos no sé dónde existe. Lo que sí le puedo decir es que... ¿Los vio la fiscal Constanza Encina durante la audiencia? Ninguna fiesta de Navidad costó así. Lo que se indica son... Lo que ella dijo, en 5 años desembolsó 1.130 millones en compra de regalos en fiestas de Navidad. No, eso no es correcto. Lo que se gastó más plata son lo que se llama Maipelusa, que es la fiesta del 18 de septiembre de los años 2017, 2018, 2019. Esos años, pues 2020 hubo pandemia. Los gastos obviamente son entre 200, 300 y 400 millones de pesos. Lo cierto es que si usted hace un análisis de cuántos son los que gastan los municipios a nivel nacional por fiesta análoga, debe dar un valor relativamente similar. Porque usted tiene que pensar que esa es una actividad que en beneficio de la comunidad, donde se cobra un honorario una entrada bastante baja y van artistas. Generalmente los habitantes de la municipalidad no tienen acceso.
Entonces usted me dice, si eso se despilfarró la plata, importante preguntarle a todos los asistentes a esas fiestas si fue una buena actividad o no, porque la plata de la municipalidad se gastó en beneficio de la municipalidad. Ya, por lo tanto, claro, sumando todo, lo que pasa es que si ponemos todo en la mesa y empezamos a sumar todos Correcto. los gastos que son cuestionados, no podemos decir que hay una especie de patrón de gastos. Usted dice, la gente tiene que juzgar, sí, pero la plata de la municipalidad, o sea, si no, entre medio había denuncia de que no se había pagado la luz la cuenta de la luz en la municipalidad. A ver, esas denuncias no son correctas, aquí hay mucho de mito. Efectivamente, acá le vuelvo a insistir, los gastos que son discutidos por el querellante, por la municipalidad, según su opinión, no ascienden en su total más de 6.400 millones de pesos, de los cuales ya le indiqué que 3.600 se gastaron en un activo fijo como es el spa del adulto mayor y que hoy tiene un valor mucho mayor, ¿ya?, de que se gastó. El resto de los gastos tiene que dividirlo en 4 años, efectivamente, de periodo, y la cual una parte importante se gastó en estas celebraciones de 18 de septiembre. Si eso es un gasto elevado o no, es algo discutible. ¿Por qué? Porque eso va a depender de quién lo hace y cuál es el beneficio que esa persona entiende que le aporta a la comunidad. Y eso, por lo tanto, no hace que sea absoluto. Para terminar, abogado, lo que viene ahora entonces es la formalización del mes de abril. ¿Ese es el próximo La formalización paso? del mes de abril por unos hechos que desconocemos, más allá de algunas luces que se dieron en la audiencia el día de hoy, y después el Ministerio Público debiera, una vez acotada la investigación, cerrarla, y nosotros estamos muy expectantes del desarrollo del juicio oral porque tenemos la firme convicción que el resultado va a ser bastante favorable. ¿Usted sostiene que su defendida, Katy Barriga, es inocente de todos los cargos que se le imputan? A ver, cuando uno analiza si una persona ha cometido un delito o no, lo único que tiene que determinar si los hechos se ajustan a aquello que la ley señala como delito. No es que se le parece, es decir, mirar, se ajustan un 100%. Y yo le afirmo, de mi punto de vista, mi opinión legal, que los hechos que se le imputan no se ajustan a los tipos penales o los delitos que se le achacan, por lo tanto, la sentencia necesariamente debe ser absolutoria. Ya, pero eso no significa que ella sea inocente de los cargos que se le imputan. Sí, porque si los hechos no se encuadran con el delito, entonces por lo tanto es inocente de los hechos que se le imputan. Abogado Cristóbal Bonasich, abogado de Katy Barriga, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Buenas tardes. Buenas tardes.